Buenas tardes para todos los que nos acompañan a esta hora. Les damos la bienvenida. Queremos que nos vayan confirmando antes de arrancar si están escuchando bien y si están viendo la presentación, nos pueden escribir a través del chat. Parece que sí se escucha y se ve bien. Entonces, en aras de la puntualidad, les damos la bienvenida a esta sesión virtual sobre los retos de la responsabilidad social en tiempos de crisis, organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo, CIDER, de la Universidad de los Andes, en conjunto con FENALCO Solidario Colombia. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales organizadas desde la especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo y desde la línea de investigación en sostenibilidad, ambiente y desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. A todas las personas que de pronto estén interesadas en recibir mayor información sobre programas, cursos o proyectos que se desprendan de esta línea de investigación, nos pueden contactar a través del correo o la línea de WhatsApp que en breves minutos vamos a compartir a través del chat que deben estar visualizando todos. Antes de iniciar, también les recordamos que podrán hacer sus preguntas durante la actividad a través de ese mismo chat y al final de la sesión habrá un espacio para responderlas. Les damos las gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañan a esta hora desde distintas regiones de Colombia. Y sin más preámbulos, para promover la reflexión hoy sobre la responsabilidad social en este contexto actual, les cuento quiénes nos acompañan esta tarde. Entonces, está con nosotros Sandra Sierra, quien es directora ejecutiva de la Corporación FENALCO Solidario Colombia. Natalia Franco, directora del CIDER de la Universidad de los Andes, quien ha desarrollado su investigación en temas relacionados con responsabilidad social empresarial, emprendimiento social y negocios inclusivos. También está con nosotros hoy Felipe Osa, actual director ejecutivo de domicilios.com y quien ha sido consultor y líder de proyectos en Boston Consulting Group. Hernando Echeverry, fundador y gerente general de la empresa Macrollantas y también fundador de Sistema Verde, una empresa de reciclaje de llantas. Y por último, nos acompaña Carlos Zorro, profesor de la especialización en organizaciones, responsabilidad social y desarrollo. Sus principales temas de investigación han estado relacionados con el desarrollo regional y local y la ética y la responsabilidad social. Muchas gracias a todos por conectarse hasta ahora y los voy a dejar ahora con Sandra Sierra, quien va a ser la moderadora de la primera parte de este diálogo. Les recuerdo además que pueden participar en la conversación digital en Twitter utilizando el hashtag RS en momentos de crisis. Muchas gracias y le doy la palabra a Sandra. Hola, muy buenas tardes. ¿Me están escuchando bien? Sí, Sandra, te escuchamos bien. Okay. Bueno, muchas gracias por este espacio tan interesante, a todo el equipo de CIDER, a nuestra Corporación FENALCO Solidario y a todos nuestros panelistas, a Felipe y a Hernando, muchas gracias por aceptar este espacio. Y creo que algo que hemos reflexionado durante estos meses, hemos estado en la cuarentena, es cómo han cambiado los conceptos, si es que han cambiado, de responsabilidad social y sostenibilidad en tiempos de crisis. Yo creo que estos meses han sido una gran oportunidad porque creo que se replantea o se potencializa para algunas organizaciones el concepto de responsabilidad social y empiezan a entrar pilares fundamentales como son el tema de la confianza, la generación de vínculos con sus grupos de interés, cómo la innovación y la estrategia entran a jugar de manera importante frente a la reacción de una crisis y cómo las organizaciones visualizan en tiempos de post-crisis la responsabilidad social. Creo que esta es una gran oportunidad para las organizaciones. Quisimos escoger dos organizaciones con dos miradas diferentes y cómo sus líderes han visto oportunidades
y han replanteado seguramente también su estrategia de negocio y cómo la responsabilidad social entra a ser un gran acompañante en estos tiempos y en estos desafíos. Yo creo que la innovación, la resiliencia, la perspectiva, visualizar nuevas oportunidades de negocio y lo más importante es cómo nos sentimos generando esos vínculos de confianza con esos grupos de interés. Entonces, pues muchas gracias, bienvenidos a todos, qué rico tenerlos en este espacio. Y para Felipe y para Hernando, una pregunta muy especial. Vamos a comenzar con Felipe. Felipe, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Sandra, buenas tardes y buenas tardes a todos. Bueno, Felipe, qué rico tenerte por acá. Sé que para tu negocio ha sido un tema espectacular, es una gran oportunidad porque creo que en el sector en el cual se desenvuelve tu negocio le brindó la oportunidad a muchos otros sectores de poder hacer o continuar esta conexión, tener una alta demanda, obviamente, de los servicios. Y yo quiero preguntarte, es para tu organización, para domicilios.com, ¿cómo la responsabilidad social se vinculó en estos tiempos de crisis? ¿Fue una oportunidad para ustedes? ¿Se replantearon el concepto? ¿Visualizaron otras acciones que quizás no la tenían dentro del radar? ¿Y cómo visualizas también el negocio desde la responsabilidad social cuando salgamos de este proceso? Entonces, bienvenidos. Vamos a tener 10 minutos para cada uno. Entonces, faltando 2 minuticos, te haré la pausa para que podamos concluir esas experiencias que has tenido desde tu organización. Bueno, bienvenido y cuéntanos cómo ha sido esta experiencia para ustedes y qué tanto ha cambiado el concepto de responsabilidad social en estos tiempos de crisis o si se ha potencializado. Sandra, muchas gracias por la introducción. A todos los organizadores, muchísimas gracias y a todos los asistentes. Eh, Brindar un espacio para este tema que hoy más que nunca se vuelve fundamental en el ámbito económico, en el ámbito social. Y empezaré con algo de contexto. En domicilios.com, y esto viene hace más de un año, más o menos, nosotros no vemos el concepto de responsabilidad social, la sostenibilidad, no lo vemos como algo independiente. De hecho, es una parte integral de nuestro modelo de negocio, es una parte integral de nuestro modelo operativo y es una parte integral de nuestra estrategia. Habiendo dicho eso, la manera como nosotros visualizamos o abarcamos este tema es que nos posicionamos en el ecosistema en el cual participamos. Nosotros participamos en un ecosistema en el cual están nuestros usuarios, están los comercios, llámese restaurantes, supermercados, farmacias, están los domiciliarios, está el gobierno, lógicamente, está la sociedad. Y al final del día, nuestra filosofía dice que tenemos que hacer las cosas bien para todos esos actores del ecosistema. Y tenemos que tomar decisiones que les impacten positivamente, bien sea en el ámbito económico, en el ámbito social o en el ámbito ambiental. Habiendo dicho eso, voy a empezar por uno que no mencioné, pero es nuestros empleados, que obviamente son parte de ese ecosistema. Quisiera quizás recuperar algunas de las cosas que hemos venido haciendo. Era importante ese contexto porque en nuestro caso, esta coyuntura no necesariamente generó nuevas prácticas, lo que sí hizo fue fortalecer algunas de esas prácticas que ya veníamos trayendo y nos empezó a mostrar algunos resultados, digamos, de haber tenido como parte integral de nuestro negocio esta filosofía. Entonces empiezo por los empleados porque creemos fielmente que si nuestros empleados no están bien, el resto de las cosas que queremos hacer de cara a la sociedad simple y llanamente no se pueden hacer. Y para nosotros es primordial, y lo ha sido durante toda esta coyuntura y dentro de esa práctica de sostenibilidad como empresa, que nuestros empleados tengan salud física, que tengan salud mental y que en el momento en que se conecten todos los días a trabajar con nuestra empresa, no importa qué más esté pasando en su vida, sea un espacio de crecimiento personal y profesional para ellos. Habiendo dicho eso, algunas cosas que puedo resaltar hemos hecho a lo largo de estos meses. Hemos contratado algunos consultores externos para traernos herramientas de cómo liderar, de cómo ser felices en tiempos de incertidumbre. Hemos traído muchas actividades
de ejercicio físico, de ejercicios mentales, de mindfulness, abiertos no solo a nuestros empleados, sino a todas sus familias. Hemos potencializado algunas capacitaciones de manera virtual, haciendo que las personas, por más de que estén sentadas en su casa, sigan su camino de desarrollo en la empresa. Y algunos otros detalles como un subsidio de internet y bueno, algunas otras cosas, siempre buscando que las personas que trabajan con nosotros puedan dar lo mejor de sí mismos para lo que ahora voy a contar, que es pues el resto del ecosistema. A lo largo de estos meses, obviamente nos hemos encontrado con muchas industrias, muchas personas que han sido fuertemente afectadas. Y lo que hemos buscado en todo caso ha sido ayudar al mayor número de personas, industrias, compañías posibles, ¿no? Y para hacer esto nos hemos organizado de la siguiente manera. Por un lado, nos unimos a algunas iniciativas que ya estaban caminando. Por ejemplo, el programa de la primera dama Ayudarnos hace bien, mediante el cual hemos ayudado a recaudar recursos que han sido canalizados para la compra de mercados para familias vulnerables. Hemos hecho varias alianzas con restaurantes, con diferentes asociaciones para llevar medicamentos a personas vulnerables, para llevar comidas. Con Tostado hicimos una alianza muy interesante, en la cual hemos hecho más de 1.500 entregas de refrigerios a personal de salud. Y por otro lado, desarrollamos algunas acciones muy puntuales donde veíamos que nosotros directamente podíamos apoyar. Por ejemplo, si bien somos una aplicación y buscamos migrar el comportamiento de los consumidores hacia los canales digitales, reconocemos que hay ciertas poblaciones que hoy en día quizás no es el mejor momento para llevarlos a este canal. Por ejemplo, la población mayor. Entonces, abrimos una línea telefónica para que los adultos mayores de 60 años, que quizás no están tan acostumbrados a pedir comida a un mercado por un celular, puedan llamar y se puedan quedar en casa tranquilos de que no les va a hacer falta nada. Disponibilizamos una serie de bonos para todo el personal de salud. De cara a los restaurantes y los diferentes comercios, más allá de apoyarlos en toda esta transición, más allá de compartirles mejores prácticas, hemos hecho una iniciativa bastante grande para asegurar la cadena de asepsia en todo el proceso donde nosotros estamos involucrados. Para eso hemos entregado más de 500,000 bolsas de seguridad a diferentes restaurantes. Pero no solo eso, también con una mentalidad de cómo podemos poco a poco volver esa industria más amigable con el medio ambiente. A lo largo de este año hemos entregado más de 300,000 bolsas oxodegradables y biodegradables. Y esa es un área en la cual nos seguiremos enfocando porque entendemos que no es solo crecer un negocio, es crecer el negocio entendiendo el impacto que tiene en la sociedad. Y finalmente, y no menos importante obviamente, están los usuarios y los domiciliarios. Y acá hemos hecho varias cosas. Por un lado, con los usuarios somos conscientes de la situación actual de muchas personas y somos fieles creyentes que un domicilio no puede ser un lujo, tiene que ser una opción asequible para cualquier persona. Y hemos lanzado muchas iniciativas en alianzas con bancos, con diferentes aliados para asegurar que las personas puedan tener esto en su día a día, envíos gratis. Segundo, está toda la parte de bioseguridad, darle la confianza a los usuarios y a los domiciliarios, que si bien son contratistas independientes, es una parte fundamental de este ecosistema, darles la tranquilidad que estamos haciendo todo lo posible para minimizar o eliminar cualquier riesgo de contagio. Desde nuestro modelo operativo que minimiza el número de domiciliarios que están parados. En nuestro caso, nuestro modelo operativo, y no voy a profundizar mucho en esto, pero básicamente lo que permite es que un domiciliario que está trabajando en ese momento esté activo, no tenga mucha posibilidad de estar sentado en un parque. Hemos lanzado una serie de comunicaciones de la mano de profesionales de la salud que nos han guiado con mejores prácticas, no solo para los domiciliarios en cómo recibir y entregar un pedido, pero también para los usuarios, cómo recibir un pedido.
Y finalmente, proveer a todo el ecosistema de los elementos necesarios, guantes, tapabocas, etcétera, etcétera, y también unas estaciones de desinfección. Hoy en día en Colombia tenemos más de 40 estaciones de desinfección, buscando la tranquilidad de las personas. Finalmente, y nuevamente retomando y cerrando el círculo de donde empecé, esto no es algo que necesariamente empezó con la pandemia, es algo que es parte de nuestro DNA. Con los domiciliarios, por ejemplo, y estos somos únicos en toda la industria de la economía colaborativa, las personas o los domiciliarios que trabajan en la plataforma domicilios.com, todos hacen aportes a seguridad social. Y eso es un diferencial que desde hace más de un año nosotros venimos teniendo, porque creemos fielmente que tenemos que apostarle a largo plazo de este país. Felipe, muchas gracias. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escucho bien. Muy interesante tu planteamiento y pues retomo unos temas que me parecieron súper importantes. El tema de las alianzas creo que es una gran oportunidad para nuestras organizaciones en tiempo de crisis. Creo que el tema de innovación, como lo mencionaste, de nuevos canales comunicacionales, democratizar el tema del domicilio, el tema de la estrategia de generación de cultura. Entonces, yo creo que si entiendo bien, para ustedes el tema no ha cambiado, creo que antes se ha potencializado el tema de responsabilidad social con gran fuerza y grandes oportunidades para ustedes, ¿verdad? Sí. ¿Tú lo ves así? Sin duda alguna, y esta situación, toda esta coyuntura digamos que nos hace dar cuenta el rol tan importante que en este momento jugamos frente a la sociedad y la responsabilidad que tenemos, no solo de entregar un pedido, sino de entregar un pedido bien, con todo lo que eso significa para todo el ecosistema. Ok. Felipe, antes de terminar y aprovechar como que te tenemos acá, esas han sido las oportunidades. ¿Tú me podrías compartir, digamos que una situación compleja dentro de esta crisis en temas de responsabilidad social, algo que ustedes debieron actuar rápidamente o que fue un poco más complicado? Sí, absolutamente. Lo hemos visto, la verdad, cada vez que, digamos, que hay algún anuncio o alguna decisión. Acá estamos actuando en el día a día. No hay precedentes a lo que ha pasado y con cada anuncio, cada uno de estos actores del ecosistema tiene ciertas necesidades. Y eso lo que nos ha obligado es a flexibilizar todos nuestros procesos, a trabajar 24 horas al día. Y estoy súper agradecido y reconozco el equipo de toda la compañía porque han dejado todo, la verdad, sobre la mesa para realmente tratar de ayudar a la gente que podemos en el menor tiempo posible. Ok, Felipe, pues muchas gracias por acompañarnos en este espacio y compartirnos estas experiencias tan interesantes. El tema de la rapidez y la flexibilización yo creo que es una gran característica de todas nuestras organizaciones en tiempos de crisis. Muchas gracias y le damos paso a Hernando. Hernando tiene una gran organización donde nos va a contar desde Macrollantas y desde Sistema Verde seguramente cómo el concepto de responsabilidad social, sé que ustedes lo han trabajado desde hace muchos años, soy testigo de lo que ha hecho la organización, cómo se vino a vincular en estos tiempos de crisis. Fue una oportunidad para ustedes, han potencializado el concepto de responsabilidad social o las acciones que ustedes han venido desarrollando. ¿Cuál fue la gran oportunidad para ustedes dentro de esta crisis y cómo la responsabilidad social fue un gran actor para la organización? Bienvenido y qué rico tenerte por acá en este espacio. Gracias, Sandra. Felipe, también bienvenido. Muchas gracias. Un saludo especial. Me identifico mucho con todo lo que acaba de hablar Felipe. Dentro de ello, las empresas tenemos que ser sostenibles en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Eso es parte de ello. Nuestros 130 empleados que todavía permanecen invictos. Todavía estamos todos y estamos empezando de nuevo operaciones, afortunadamente, como les dije anteriormente, invictos. Creemos que tiene que salir adelante este país y más en el campo que nosotros tenemos del mantenimiento preventivo automotriz, del mantenimiento de kilometraje de vehículos. No nos debemos olvidar algo bien importante
que el vehículo es algo aspiracional en el colombiano, la moto, la camioneta, el auto. Entonces, cuando nosotros aspiramos a todo eso y tenemos un auto, una camioneta, una moto, como lo hace domicilios.com, para trabajo, para llevar la pareja o para divertirnos por todo ese ambiente que es lo que va a mandar hoy el turismo nacional. Nosotros no vamos a aspirar, Sandra, creo yo, Felipe y demás que nos están escuchando, a viajar a Europa, a España, Estados Unidos, todos estos países, sino a ir al eje cafetero, a ir al Valle, a La Guajira, a Villavicencio, a los llanos en carro, en moto. Entonces tenemos muchos kilómetros por recorrer, con responsabilidad. Y parte de eso nos lo ha enseñado Fenalco Solidario con la palabra sostenibilidad en lo ambiental, lo económico y lo social. Y nosotros de esos 130 empleados los tenemos hoy en esta cuarentena, en esta pandemia. Todo el tiempo queremos tener gente que de pronto no tenga el bachillerato, pero que los hagamos bachilleres, que no tenga el técnico, pero que los hagamos tecnólogos, que no tenga el profesional, pero los hagamos profesionales. Y tenemos una base de datos muy interesante en todos los empleados que nos han acompañado y que han sido profesionales, técnicos, tecnólogos y demás. Queremos que el Producto Interno Bruto de Macrollanta no sea bruto, que sea inteligente. ¿Y qué significa inteligente? Que cada vez aspire a más y que salgan de nuestra empresa que puede albergar 130 empleados y pueden subir mucho más, pero que realmente trasciendan a otras empresas como profesionales, porque aquí tenemos un cupo para algunos, no para todos. Eso es la misión de nosotros. Y hay nuevos indicadores, Sandra, usted lo sabe muy bien, que esos nuevos indicadores los tenemos que tener. Venga, yo voy a contratar mi técnico de servicio mecánico, pero yo tengo que mirar cómo es su comportamiento en la vía, cómo es su comportamiento en esta pandemia y que no tenga una multa, porque si su comportamiento allá en la ciudad, en el departamento de Colombia, es igual al que va a tener en la empresa. Si un tipo tiene 2, 3, 4 infracciones que tenemos en estos días por incumplir todas esas restricciones, ¿cómo será en la empresa? Entonces, es muy interesante que los empresarios, los comerciantes, que todos somos empresarios y comerciantes y pertenecemos a una cadena, a una familia, tengamos muy en cuenta antes de contratar todo esto para que tengamos y crear la cultura de cada uno de nosotros a que lo hagamos bien. Es esa cultura que tengamos y veamos el CIMIN, cómo es el comportamiento en la vía, cómo las infracciones de tránsito, así sea de auxiliar administrativa y que maneje una moto, cuántas infracciones de tránsito tiene esa niña o ese joven o esta señora o este señor para contratarlo. Entonces nosotros miramos más allá y así de esa manera creemos que podemos darle a la gente que se comporte. Una cultura es lo que necesitamos hoy. La cultura del tapabocas, la cultura de lavarse las manos. Hoy tenemos en YouTube, en nuestro canal de Macrollantas, insinuándole diario en una lista de difusión en el celular. Tengo a todos nuestros muchachos, a muchachas, a todos nuestros colaboradores y les mando a las 7 de la mañana siempre un recorderis de hoy que vamos a recordar: la llegada a la casa, la partida de la casa, el transporte público, cómo va el señor Corona, porque así me he llamado algunas veces, Sandra, el señor Corona, a mirarlos, a que vayan y se laven las manos. Entonces, la comunicadora me disfraza aquí con una corona y voy por un video por todas partes a lavarse las manos. Sonó un timbre, tenemos un pito, y es cambiar las costumbres. Eso es lo que tenemos que hacer hoy los empresarios, cambiar un poquito esas costumbres que tienen nuestros empleados para que sigamos adelante y estemos invictos del coronavirus. Muchas más cosas tenemos en nuestra empresa sobre la sostenibilidad, es el medio ambiente. Qué interesante sería, Sandra, que en esta pandemia, que en esta cuarentena, que en estos 60 días que llevamos confinados en la casa, durmiendo muchos en el mismo colchón, los que viajan mucho, que realmente llevan 30, 60 días durmiendo en el mismo colchón, rotemos el colchón, pero más allá de eso,
tenemos que mirar algo, digamos, más interesante. Miramos la basura, ¿cómo está? Lo que llamamos basura. ¿Cuántas canequitas tengo en mi casa para plástico, para vidrio, para papel? Y realmente, ¿cuál es lo que voy a desechar? ¿Cómo lo voy a echar? ¿Cuánto lo medimos? En nuestra empresa hoy les quiero contar que estamos midiendo cuánto estamos desechando. Y cada vez esas canecas que eran más grandes tienen que ser mucho más pequeñas. En cuanto al ambiental, hoy escuchaba cómo el narcotráfico, por sus sembrados que tienen en diferentes partes del mundo, en diferentes partes del país, están, digamos, tumbando todos los bosques. Esa madera que tenemos en nuestra cama, en nuestra silla, ¿qué tipo de madera es? ¿Y de dónde viene? Yo asesoro y no digo que me he especializado, pero le he transmitido un poco de conocimiento a empresas que están en 11, 16, a empresas que están mal económicamente, y me voy allá a Honoren, a la junta directiva, a darles unas ideas. Una de ellas es una empresa reforestadora en la cual le ha dado muy duro la madera ilegal. La madera ilegal es la que tumban para hacer los sembrados de coca, y que realmente esa madera la tienen que aprovechar y vienen la comercializan a precio muy bajo, mientras nosotros en el Bajo Cauca antioqueño y tenemos 1.500 hectáreas sembradas de acacia magna y vale mucho más, pero esa madera ilegal vale menos y la gente hace los muebles, el comedor, las sillas, los proyectos arquitectónicos con esa madera. Eso es parte de lo que tenemos que meter en la cultura de la sostenibilidad al consumidor. Hay muchas acciones prácticas que realmente tenemos que volverlas, y me llamo practicantes, las asiduo de la responsabilidad social y más de la sostenibilidad, Sandra. Ok, no, me parece espectacular. Yo retomo algunos temas que me parecieron súper interesantes, y es cómo se rescata el tema de los 130 colaboradores Invicto. Eso me parece fantástico. El tema de la creatividad, y algo que me llamó mucho la atención es el tema de cambiar las costumbres, y yo creo que es una gran oportunidad para todas nuestras organizaciones desaprender para aprender nuevas acciones y nuevos conceptos. Como sé que ya vamos a seguir a la segunda parte, no quiero perder este momento para hacerles una pregunta que no está dentro del guión, pero no, la quiero hacer, y les agradezco que me la respondan muy corta, y es: si a ustedes la crisis los hubiera tomado sin una estrategia de responsabilidad social, ¿ustedes creen que haya sido más difícil, más fácil? Yo quiero que Felipe me conteste, y también Hernando, esta pregunta, porque creo que ahí es donde empezamos a ver los beneficios tangibles de la responsabilidad social y de tener la estrategia ya implementada y desarrollada. Entonces, ¿qué opinan ustedes frente a ese tema? Sandra, muy puntual. Yo creo que a corto plazo, es decir, los 2 meses que hemos vivido, no hubiera sido ni más difícil ni más fácil. Lo que en definitiva hubiera cambiado es en el mediano plazo. El impacto positivo que estamos teniendo todos los días no sería el mismo, y no, digamos que se aprovecharía tanto como se está aprovechando de aquí a futuro. Ok, gracias, Felipe. Sandra, yo te diría lo siguiente, la verdad, para mí no, para nuestra empresa no ha sido fácil, pero hubiera sido mucho más difícil. La gente tiene claro, muy claro, la palabra sostenibilidad en nuestra empresa, y queremos cada vez trabajarla más. Y sobre todo algo que necesitamos más en estos días, que es la palabra felicidad, porque es el verdadero antivirus de esta pandemia, la palabra felicidad. Hemos tratado de consignarle a nuestra empresa como mínimo el mínimo, porque hay un salario mínimo y hay un salario que sube más allá, que es de comisiones, y hay un salario emocional. Le hemos dado el mínimo y lo emocional. Falta lo otro que todo nos falta. Entonces yo creo que ha sido más fácil porque ha sido cultural lo que hemos hecho en nuestra empresa de Macrollantas. Esa es la respuesta. Bueno, no, muchas gracias, y bueno, gracias por compartirnos estas experiencias. Le doy paso a Natalia Franco, que es la directora ejecutiva del CIDER, para que les haga unas preguntas bien interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, Felipe, Hernando. Gracias por acompañarnos hoy.
A mí me gustaría darles como un contexto pequeño de dónde surge esta idea de FENALCO y el CIDER de hacer este conversatorio. Trabajamos hace como un mes largo, cuando estábamos en el momento, uno de los momentos más, digamos, estrictos de la cuarentena, con Sandra y con Diana, y empezamos a discutir sobre qué podía la academia eh, plantear frente a los temas de responsabilidad social y lo que estaba ocurriendo en FENALCO. Y algo que me pareció bien interesante en esa conversación fue analizar con ustedes uno de los sectores más golpeados, y todos lo sabemos durante esta cuarentena, pues que ha sido el comercio. Todos los días no basta sino ver el noticiero para saber que hay una cantidad de cuestionamientos frente a si el comercio debe abrir, no debe abrir, qué debe ocurrir, cómo aguantar y cuánto tiempo realmente aguantar. Entonces estábamos en esa discusión con Sandra y surgió el tema de la responsabilidad social. Eh, Nosotros llevamos años enseñando responsabilidad social en la universidad y yo creo que el discurso permanente en los últimos años ha sido cómo ir más allá de la filantropía. La filantropía se puede cuando a mí me sobra plata, pues, en términos coloquiales, pero yo cómo hago para ser socialmente responsable en el día a día de mi empresa, en el día a día de mi trabajo y pues independientemente de el tamaño o las utilidades que tenga la empresa. Entonces, digamos que en ese contexto decidimos hacer este conversatorio de qué es la responsabilidad social en momentos de crisis. Y la selección de estas dos empresas no fue aleatoria. Parte de lo que quisimos fue, ¿por qué no buscamos una empresa que en el momento de crisis, el momento de la crisis haya sido, de hecho, una oportunidad? Para nadie es secreto, Felipe, que el tema de los domicilios, pues a muchos nos ha salvado el rato. Realmente estamos, en los domicilios han sido un gran aporte y un gran apoyo en todo este periodo de confinamiento. Entonces, ¿por qué no identificar una empresa de FENALCO en la que haya habido una oportunidad en momento de crisis y otra, Hernando, que esté sufriendo el tema de este periodo de confinamiento de una manera distinta, en la medida en que es mucho más difícil la reactivación? Entonces, ese fue la propuesta que tuvimos con Sandra. Y a la luz de esa propuesta queríamos ver la fotografía, como bien ustedes nos han planteado, de qué venían haciendo, qué se entendía por responsabilidad social. Y ahora, en este segundo momento del conversatorio, darle una vuelta, una pequeña vuelta, es qué aprendimos de la crisis en el mediano y en el largo plazo. Esta crisis, ¿de qué manera puede favorecer o cómo nos tiene replanteando qué es lo que debe ser la responsabilidad social en el próximo periodo? Entonces, Felipe, quería empezar contigo, eh, con la claridad de que te estamos identificando como un empresario que aquí tuvo una oportunidad. Y la pregunta, Felipe, en este mediano y largo plazo, en los cambios, me gustaría ligarla mucho a tu respuesta anterior. Tú nos estás hablando que ustedes son una empresa, que ya han entendido cuál es su ecosistema, que están viendo la responsabilidad social más allá de la cadena específica o sea, de sus empleados, de sus accionistas, y están identificando en la relación con otros cómo debe ser esa responsabilidad social. Con la crisis, ustedes que en ese ecosistema tienen una población tan vulnerable como son los domiciliarios, eh, ¿cómo creen qué aprendizajes ha habido y cómo creen que pueden mejorar su propuesta de responsabilidad social para esas poblaciones vulnerables que están vinculadas a esa cadena extendida que tú nos planteaste? Natalia, primero que todo, gracias por tus palabras y por ese contexto y esa introducción. Yo lo dividiría en tres temas y estamos hablando muy específicamente de los domiciliarios. Voy a hacer una aclaración que es importante y es los domiciliarios en nuestro caso, como lo decía, son contratistas independientes. Son personas que firman un contrato de prestaciones y también firman un contrato de mandato bajo el cual nos permiten al final de cada mes descontar lo correspondiente a aportes a seguridad social y hacer los aportes en su nombre. ¿Por qué doy este contexto? Al ser un segmento de la población que en muchas ocasiones es de baja educación, un segmento de la población vulnerable, creo que tenemos por lo menos dos
responsabilidades muy grandes para con ellos. El primero es un tema de comunicación y educación. Desde qué significa ser un ciudadano aportante en Colombia y la importancia de hacerlo. O en el caso de hacer aportes a seguridad social, porque no llevar los 1.000 pesos, sino los 1.000 menos lo que me están descontando, pensando en mi vejez, pensando en que algún día quizás no voy a tener la energía para montar esta bicicleta, en que en algún caso yo también me puedo enfermar y que tengo que ser un ciudadano no dentro de un ecosistema llamado país, y que tengo que poner también mi granito de arena. Y ahí es un tema de comunicación y educación, porque no es tan trivial. Uno no nace entendiendo estos temas. Nosotros en todo el proceso de reclutamiento, es un proceso que llega a tardar hasta 2 semanas de reclutamiento y contratación o de firma de contrato de prestación de servicios, hacemos toda una serie de capacitaciones donde les explicamos por qué nuestro modelo es diferente y por qué si trabajan con prestadores de servicios con domicilios.com se les va a descontar al final del mes un cierto porcentaje y por qué nosotros también les pagamos más por pedido en promedio que lo que paga el resto del mercado, y es justamente porque creemos en que a mediano y largo plazo tenemos que hacer ese aporte. Entonces está primero esa parte de comunicación y educación, y la segunda es justamente proveerlos de las herramientas necesarias para poder tomar esta acción. ¿Qué nos encontramos nosotros hace 1 año y pico cuando decidimos utilizar este modelo operativo? Encontramos con que los domiciliarios enfrentaban 2 retos al momento de decidir si hacían aportes a seguridad social o si no se hacían. El primero era netamente financiero. Eso es perfectamente entendible. Y es la razón que nosotros dijimos, les vamos a pagar más. Nosotros continuamente estamos haciendo estudios de mercado, entendiendo una persona que hace 10 pedidos con otra plataforma, cuánto se gana, y con base en eso aseguramos que con domicilios.com estén ganando un poco más, para que al final del día, descontando los aportes, lo que se llevan en el bolsillo para su casa sea lo mismo. Y el segundo reto era la operatividad de hacer los aportes a seguridad social. El sistema en Colombia no es lo más sencillo del mundo. Eso no es ningún misterio para nadie. Entonces, nosotros asumimos parte de esa operatividad, pidiéndoles a ellos nuevamente que firmen un contrato de mandato bajo el cual nos autorizan a hacer toda la parte operativa en nombre de ellos para hacer esos aportes. Entonces, en definitiva, creo que esos son 2 componentes que hacia futuro me parece fundamental seguir empujando, seguir jugando un rol en el cual comunicamos y educamos lo que no es trivial, lo que uno no nace conociendo, y segundo, proviendo las herramientas necesarias para que algunas de estas prácticas realmente ocurran, Natalia. 2 preguntas muy puntuales con lo que nos estás diciendo, Felipe. ¿Cuál es la tasa de rotación de los domiciliarios de ustedes y sabes qué pasa después de que trabajan con ustedes como domiciliarios? Pues mira, rotación como tal no se podría definir así, porque justamente la esencia de la economía colaborativa es que una persona simplemente puede trabajar 1 hora un mes y 50 horas el siguiente mes. Entonces, digamos que no hay ese concepto tal cual. ¿Tu segunda pregunta cuál era? Que si sabes qué pasa después de que trabajan en domicilios. Es que la pregunta es por lo siguiente, Felipe. Tú has hecho un énfasis particular en tus 2 respuestas a que ustedes hacen esa sensibilización, esa capacitación a los aportes sociales, al ser, digamos, yo podría decirlo en otras palabras como esa formación para realmente ser un empresario independiente. ¿Qué significa de los 1.000 pesos yo tener ese ahorro? Pero un indicador que sería bien interesante y algo que de pronto me tientas a que nos lancemos después a estudiarlo juntos, es qué tantos hacen empresa después de eso, ese aprendizaje, en qué más se ve reflejado. Y me gustaría saber si tienen alguna, así sean anecdóticamente, algún indicio de qué más pasa con los domiciliarios. Más, Natalia, y me encantaría que lo estuvimos juntos. Así que abiertos a colaborar ahí, súper interesante. Pero digamos que anécdotas de las oportunidades que se les abren a muchos domiciliarios hay muchas. Al final del día, la seguridad de tener algún tipo de ingreso permite que estas personas logren hacer
diferentes acciones en su vida. Una de ellas, muy bonita, un domiciliario en Montería, nos mandó un video de cuando le propuso a su novia, ahora esposa, dando las gracias a la oportunidad que le da domicilios, porque desde que tenía esa seguridad financiera, se había aventurado a empezar a tener una familia. Bueno, pues seguramente podamos estudiarlo un poco y muchos de nuestros estudiantes se entusiasmarán de ver qué pasa con todo el equipo de domicilios. Muchas gracias, Felipe. Hernando, tu turno. Me toca hacerte ahora la pregunta sobre el mediano y el largo plazo. Y así como lo hice con el preámbulo anterior, algo que nos interesó mucho, Hernando, no solamente fue entender cómo ha enfrentado tu sector este reto de congelamiento del comercio durante los últimos meses, sino, vamos, además por el tipo de negocio que tienes tú, el tema de las llantas, uno de los temas que ha salido en redes, en todas partes, todos los que se han lanzado a la futurología de qué va a pasar después de la pandemia, es decir, las pautas de consumo también están cambiando. Los consumidores están repensándose para dónde vamos. Muchas preguntas que estaban en el aire con el climático, la huella ambiental, pues han otra vez surgido y cada vez con más fuerza. Y tu primera respuesta se enfocó mucho en eso, en que ustedes tienen todas unas prácticas de disminuir su huella ambiental, entre otras cosas. En la presentación, Susana y Sandra plantearon el tema que tienes todo el tema de reciclaje de llantas. ¿Hace parte de esto de lo que están pensando en el mediano y en el largo plazo? ¿Qué fortalecer y cómo alinearse con esas preguntas de los consumidores en el tema de sostenibilidad en tu negocio? Claro, es la pregunta que estaba esperando. El tema de sostenibilidad en nuestro negocio es total. Te digo que antes de esta pandemia, 19-20 de marzo, los primeros días de marzo aquí en Medellín, no se nota el acento paisa, aquí en Medellín, en Antioquia, era un tema ambiental. Casi que los primeros días de marzo teníamos aquí un pico y placa ambiental, lo llamábamos, donde había una restricción total de los vehículos. Entonces venimos de 20 días por debajo del promedio de ventas, tanto de consumo en mantenimiento preventivo, llantas, baterías y todo lo demás. Y fuera de eso nos coge todo esto de la pandemia, donde baja totalmente a cero. Pues resulta y sucede que Medellín es muy monitoreado con unas cámaras de emisiones, y esas emisiones continuaban la pandemia y seguían arriba, y resulta que eran unos incendios que parece que venían del norte de Venezuela y todo aquello, porque allá no hay reciclaje, unas reglas de postconsumo y demás. Entonces nos lleva a pensar, el vehículo realmente es el culpable de todo esto, pero resulta que todos aspiramos a tener auto, moto, camioneta y 3 carros. Es aspiracional. Cuando no tienes que darle nada a la gente, pues el transporte se vuelve. Pues, como le decía ahora, no es España, no es Europa, no es Estados Unidos. Ya los viajes van a ser a Boyacá, Dios quiera, al eje cafetero, al Urabá antioqueño, a Coveñas, nosotros decimos aquí en Antioquia, y demás. Entonces los kilómetros van a recorrer. Realmente un vehículo recorre 12.000 kilómetros al año. Y en cada casa teníamos hace 15 años, en mis tiempos, un vehículo y recorría 20.000. Hoy tenemos 2 vehículos y recorre 12.000. Pero más que el problema de lo que recorra, es la infraestructura que tenemos. A la gente la hace feliz poderse mover. Y así tengamos el mejor transporte masivo, que es el metro de Medellín. ¿Qué importa? Aspiramos moto, aspiramos vehículo, aspiramos carro. Sin embargo, los empresarios hemos estado preparados para ellos. Hace 19, 20 años hicimos las primeras visitas con Fenalco Solidario y Fenalco Antioquia a Argos. De esa visita ya hay 2 jubilados, o sea que eso hace rato. Y como ofrecerle las llantas cruzadas y separando el caucho y el acero como un combustible alternativo. Hoy te puedo decir que llevamos 25.000 toneladas como combustible alternativo en los hornos cementeros de Argos, y faltan los otros cementeros. Entonces, tenemos de verdad que hacer
cada vez más sostenibles nuestros negocios, tanto en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Recuerden pues que los mecánicos, todos como los carpinteros, somos demoraditos, somos regularcitos con el dinero, somos... eso hay que cambiarlo totalmente, ese software de administración hay que cambiarlo totalmente. Hoy somos una empresa sostenible como lo tenemos que tener todos los empresarios. Y además de eso, crear cultura en nuestros empleados. Esa es la promesa que tenemos que tener con todos nuestros técnicos de servicio, auxiliares administrativas y demás que personal que tenemos acá. Muchas gracias, Hernando. Grandes. Está sonando mucho eco, solo es para mí. Te va a pedir el favor, Hernando, que de pronto cierres un poquitico el micrófono. Eso, muchas gracias. Bueno, gracias Felipe, gracias Hernando. Creo que grandes retos sociales y ambientales son los que hay en Colombia y pues aprendizajes de esta temporada también nos pueden ayudar a repensar énfasis y temáticas que podamos trabajar desde las diferentes empresas en todo este tema de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. Quisiera pasarle la palabra a Carlos Zorro, quien es otro de nuestros profesores del CIDER y ha estado tomando atenta nota de muchas de las respuestas de ustedes y los comentarios de Sandra y los comentarios míos y nos va a hacer unas reflexiones de cierre sobre el tema. Carlos, adelante. Muchas gracias, Natalia. Gracias a Felipe y Hernando por sus presentaciones y a Sandra también por la introducción interesante que nos hizo. Básicamente, había una pregunta inicial: ¿cómo han cambiado los conceptos de responsabilidad social y sostenibilidad? Pienso que a partir de las presentaciones que nos han hecho y de pues, una reflexión un poco conceptual, definitivamente los conceptos en sí no han cambiado como tales, pero sí varias cosas. En primer lugar, nos hemos dado cuenta de lo difícil que es aplicarlos en ciertas coyunturas y como en ocasiones, pues, ni nos damos cuenta que de pronto no los estamos aplicando, pero muchas veces tenemos que, en un sacudón como este, ponernos en miras de la necesidad de aprender cosas que anteriormente pues no habíamos tenido en cuenta. En las presentaciones que hicieron tanto Felipe como Hernando, me parece que se ha visto con claridad que el concepto de responsabilidad social estaba manejándose y que de alguna manera el golpe de la pandemia pues no los tomó de sorpresa completamente asustados porque no conocían qué era eso. Por el contrario, ya llevaban una práctica durante un cierto tiempo. Ahora bien, pienso que lo que tiene que hacer es un establecimiento, una empresa socialmente responsable, y no lo pienso yo, lo piensan muchos y ustedes seguramente también, es por una parte, cuando estamos frente a una situación negativa, un riesgo como este que se presenta aquí, es evitar, enfrentar, mitigar o resarcir los daños que se dan. Y por otro lado, cuando en lo positivo es mirar cómo se promueve y se gestionan y se potencian los beneficios. Ahora bien, esto es válido para todos los establecimientos, pienso, para todas las empresas, para todas las personas, pero no se aplica de la misma manera a los momentos en que cada cual se encuentra en una determinada coyuntura y a la situación específica de cada establecimiento. Aquí, por ejemplo, pues, en el caso de Felipe era muy claro que había una coyuntura favorable, muy positiva, que le iba a permitir, de alguna manera, avanzar en su proyecto de domicilios, mientras que en el caso de Hernando había un freno, un interrogante de cómo vamos a hacer la cosa. Yo quisiera hacer unas muy breves consideraciones solamente con respecto a una y a otra y luego, digamos, redondear un poquito. Me parece que lo que voy a decir no necesariamente quiere decir que eso no se hizo, sino que muchas de las cosas que voy a decir, pues están los ejemplos específicos de que sí se hizo y que se puede hacer. Por ejemplo, con respecto a la relación entre los trabajadores de una empresa como domicilios, por ejemplo, el hecho fundamental es que hay que respetar sus condiciones como seres humanos, evitando un riesgo. Y es que como hay tanta oferta en este momento de gente desempleada, que está dispuesta a hacer cualquier cosa, por cualquier precio, que la empresa aproveche esas condiciones para, por ejemplo, seleccionar la persona o hacerle contratos que son lesivos
para sus intereses, simplemente porque hay un gran desempleo y la persona puede estar dispuesta a emplearse por cualquier cosa. Obviamente, la protección a las vidas y a las de las personas que prestan servicios, creo que Felipe nos contó con lujo de detalles lo que están haciendo para que esa protección esté dada. Yo quisiera señalar con respecto a los consumidores algo más, y es pues, que hay que comenzar a pensar más allá en el sentido de, bueno, el mundo no puede seguir siendo igual. Los niveles de consumo y el tipo de consumos tienen que cambiar. La forma como arrojamos nuestros desechos tiene que cambiar. Y entonces hay que comenzar a pensar en eso para el futuro, cómo vamos a organizar todo eso que se viene para más adelante, el tipo de distribución que vamos a hacer. Hay una cosa interesante y es que no necesariamente ya la buena parte de la distribución, y ya se está haciendo así, depende simplemente del transporte físico, sino que hay elementos virtuales que hay que comenzar a pensar hacia el futuro. Eso implica una innovación y es que yo diría que parte de nuestra responsabilidad social en cualquier ámbito y muy especialmente el ámbito empresarial es el de innovar conscientemente, saber cómo lo vamos a hacer. Esa reflexión me parece es parte de la responsabilidad social del empresario. Ahora bien, una cosa interesante también que quisiera llamar la atención, ya se ha dicho, y es con los proveedores. Yo creo que también este no es el momento, y no lo ha sido en el caso de las empresas que nos han ilustrado acá, de evitar que, como la situación es crítica para muchas de ellas, aprovechemos para, de alguna manera, digamos, tratar de sacar el máximo provecho de las condiciones inferiores o difíciles en que se encuentran. Hay que entender que uno de los puntos claves del futuro tiene que ser pasar de esa competencia desaforada a una situación en que cada vez más se busque la armonía. Yo creo que si seguimos en esa competencia desaforada, entonces, pues definitivamente, o nosotros, el punto es, o nosotros acabamos con esa competencia absurda en que nos hemos metido últimamente, cada vez más durante las últimas décadas, o esa competencia acaba con el mundo, porque definitivamente si no hay cierta solidaridad, si no hay cierto apoyo mutuo, entonces definitivamente el mundo no va a poder subsistir durante muchísimo tiempo, y eso creo que ya es claro y lo han estudiado distintos autores. Entonces, por ejemplo, en este caso, es importante, me parece a mí, ese tipo de alianzas que se habló, el tipo de cooperación, el tipo de búsqueda de unas formas en que yo no busque no solamente aprovechar la debilidad del otro, sino que busque de alguna manera aprovechar algunos elementos que pueden ser favorables para él y para mí dentro de mi empresa. Hay unas cosas, por ejemplo, que me parece que es importante ir avanzando y es sobre la no distribución de cierto tipo de productos que ya se han considerado que son definitivamente nefastos para el entorno. Hay unos, por ejemplo, que menciono, el hecho de productos con obsolescencia programada. Entonces, que tú sabes, tú no lo sabes porque los compras, pero el productor sabe que a los 3 años dejan de servir y están programados para dejar de ser útiles a los 3 años, cuando podrían tener una vida útil de 20, 30 años, 10 años mínimo, pero está programados para no tenerlo, para obligar al consumidor a esto. Yo pienso que una función del comerciante, por ejemplo, en este caso, es empezar a ver cómo deja de promover los mercados de ese tipo de productos que definitivamente van a causar un problema para el entorno. Ahora bien, algunas otras consideraciones, yo diría, más específicamente para las empresas que han tenido que abordar la crisis, y es el caso de la empresa de Hernando, pues me parece que es interesante señalar que es el momento para estas empresas hacer un diagnóstico profundo de su situación financiera y de las fuentes alternativas de recursos, de las proyecciones financieras y de las posibles innovaciones que hay que hacer para que una nueva situación de crisis no se le presente en una forma absolutamente negativa.
hay que entender que esa nueva situación se va a dar en un nuevo contexto y que hay que mirar cuáles serían las relaciones del establecimiento con el nuevo contexto. Para las empresas, aquí nos contaba Hernando cómo él salió invicto y los trabajadores que tenía siguen estando ahí, pero para otras empresas en estas condiciones, un punto clave, y seguramente Fernando lo tuvo en cuenta y hay que afrontarlo, es hacer todos los esfuerzos por mantener en lo posible esa planta de personal, incluyendo la posibilidad también de introducir innovaciones que todos ya conocemos ya como el teletrabajo y que nos ha tocado sufrir a algunos o vivir a muchos de todas maneras, incluyendo plataformas de muy distinta naturaleza y mirando también las posibilidades de diversificar actividades. Yo conozco, por ejemplo, el caso de una empresa que de materiales de construcción pasó a construir una serie de módulos metálicos que se ajustaban mucho más a la coyuntura, en consecuencia a ver si hay la posibilidad de diversificar, de salir del empantanamiento a que nos lleva a la crisis. Yo creo que algo que es también importante, y pues ya el tiempo se me está acabando, es plantear con respecto al entorno social y físico, pues también una serie de acuerdos, digamos. Hay que entender que las comunidades vecinas, que el vecindario es directamente parte del ecosistema en que trabajan los establecimientos y hay que establecer de alguna manera acuerdos, pactos, elementos para evitar que ellos sufran las consecuencias negativas, las externalidades negativas de nuestra acción en un momento dado. Por esto, también en una situación de crisis como esta es importante mantener ese diálogo y lograr que el vecindario se haga parte también de la solución y no sea más bien un obstáculo. Felipe señalaba una cosa interesante, por ejemplo, que no estén los domiciliarios sentados 2, 3 horas sin hacer nada frente a unas casas o a un parque. Eso es muy importante. Eso hace parte de una acción socialmente responsable y es algo que para el vecindario es muy importante y evita que se presenten resistencias a la acción que se está llevando a cabo. Me parece, yo diría, sintetizando como 3 cosas. En primer lugar, pienso, y es repitiendo parte de lo que ya dije, que en el mundo, si queremos subsistir, es necesario transformar nuestros hábitos de consumo. Y evidentemente es el comercio el canal indicado para que esos hábitos de consumo se transformen. Eso no quiere decir, obviamente, que deje de producir como empresa una serie de servicios que le sean rentables, pero sí hay que ver cómo la rentabilidad ya no se gana simplemente a través de ciertos productos, hay otros que podrían efectivamente darle la posibilidad de hacer un buen negocio y al mismo tiempo evitar una serie de problemas que se han venido dando. Buscar nuevas formas de consumo sustentable, implica en algunos casos renegociar los contratos con los proveedores, exigirles cierta calidad y ciertas condiciones del producto. Una segunda cosa, ya lo dije hace un momento, es evitar que toda la acción empresarial tienda a regirse por un egoísmo exacerbado. Ese no es el motor del crecimiento. Pudo haberlo sido en este momento, no. En este momento, eso es lo que tiende a frenar los procesos de mejoramiento económico, social. La competencia sin freno tiene que dar paso a ciertas formas de cooperación. Ya existe lo que se ha llamado la competencia, cooperación-competencia. Yo creo que eso debería continuar profundizándose y analizándose en qué forma podríamos llevarla a cabo. Y lo último es que los gremios debían y deben, seguramente, y algunos lo están haciendo ya, proyectar su pensamiento hacia nuevas formas de vida. Esa proyección debe orientar a sus afiliados. Esos gremios deben indicar a sus afiliados nuevos caminos, nuevas formas que le van a permitirse transformarse progresivamente en negocios que sean inclusivos, que sean sostenibles, que sean potentes en su contribución al desarrollo. Yo creo que por el momento esto es lo que se me ocurre
Muchísimas gracias, Carlos, por esas reflexiones y por este cierre. También le doy las gracias a todos los panelistas que nos acompañaron en este diálogo tan enriquecedor, a Sandra, a Natalia, a Hernando, a Felipe. Muchas gracias por su participación en este espacio. Y a todos los asistentes también nuevamente gracias por estar conectados hasta el final. Esperamos que este diálogo haya sido muy inspirador para todos y les recordamos que la grabación de esta sesión será enviada a todos por correo. Con esto entonces damos por finalizada la sesión y les deseamos una feliz tarde a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también a todos los expositores y las moderadoras. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias.